Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para sumergirnos en el mundo apasionante de las telenovelas turcas y por supuesto de sus protagonistas. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo chismecito, análisis y todas las novedades que se vienen. Y hoy tenemos un tema que está que arde. ¿Están listos? Porque vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y de un momento épico. Un momento viral que ha dado mucho de qué hablar y que, definitivamente, merece toda nuestra atención. Ya saben que a mí me encanta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las series turcas, y especialmente de las vidas de nuestros actores favoritos. Y hoy, vamos a analizar a fondo ese mensaje que Can Yaman le dedicó a Demet Özdemir. ¿Por qué es importante? ¿Qué significa? ¿Qué impacto ha tenido? Todas estas preguntas y muchas más, las vamos a responder juntos en este vídeo. Pero antes de que comencemos a desmenuzar el chisme, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque siempre estoy compartiendo información fresca y emocionante sobre el mundo de las telenovelas turcas. No se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por el apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, preparémonos para el drama. Bien, para los que no están tan familiarizados con la historia, hagamos un pequeño resumen. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, donde interpretaron a Can Divit y Sanem, una pareja que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos en pantalla era innegable y por eso, muchos fans soñaban con que su romance trascendiera la ficción. Y aunque hubo rumores y especulaciones, la realidad es que nunca confirmaron una relación sentimental. Sin embargo, la conexión entre ellos era evidente y la admiración mutua también. A lo largo de los años han mantenido una relación cordial, aunque no tan cercana como muchos esperaban. Y aquí es donde entra en juego el mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir, un mensaje que ha generado muchísima conversación. Todo comenzó con un evento, una alfombra roja, un reconocimiento, en fin, algo especial que merecía una felicitación. Demet Özdemir, en un momento brillante de su carrera, recibió un premio importante. Y Can Yaman, a través de sus redes sociales, decidió enviarle un mensaje público de felicitación. En el mensaje, que fue bastante directo y conciso, Can expresó su admiración por el trabajo de Demet, la felicitó por su logro y le deseó lo mejor en el futuro. No fue un mensaje largo ni lleno de palabras rebuscadas, pero sí fue un mensaje sincero y lleno de respeto. Y eso en el mundo del espectáculo, a veces es más valioso que cualquier otra cosa. Ahora, ¿por qué este mensaje generó tanto revuelo? Bueno, hay varios factores que influyen. Primero, la expectación de los fans. Como ya les comenté, muchos seguidores de Erkencikus, Pájaro Soñador, siempre soñaron con ver a Can y Demet juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Por eso cualquier interacción entre ellos genera muchísima atención. Segundo, la propia personalidad de Can Yaman. Él es conocido por ser un actor carismático, talentoso y a veces un poco reservado. No es de los que suelen expresar sus sentimientos públicamente con frecuencia. Por eso el hecho de que decidiera felicitar a Demet de esta manera, fue interpretado por muchos como un gesto especial. Tercero, el contexto. El mensaje llegó en un momento en el que Demet Özdemir estaba en un punto álgido de su carrera. Estaba cosechando éxitos con sus nuevos proyectos, y su nombre sonaba con fuerza en la industria. Can Yaman, al felicitarla, no solo le demostró su apoyo, sino que también reconoció su talento y su esfuerzo. Pero, ¿qué implicaciones tiene este mensaje? ¿Significa algo más que una simple felicitación? Bueno, esa es la pregunta del millón. Para algunos, es simplemente un gesto de buena voluntad entre dos colegas que se respetan. Para otros es una señal de que la amistad entre ellos sigue intacta, a pesar de los rumores y especulaciones. Y para otros más, es una pequeña chispa que enciende la esperanza de volver a verlos juntos en algún proyecto en el futuro. Lo cierto es que el mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir es un ejemplo de cómo, incluso en el mundo del espectáculo, un gesto de admiración y respeto puede generar un impacto significativo. Demuestra que a pesar de la distancia, el cariño y la buena onda entre dos personas pueden perdurar.
Y eso es algo que sin duda merece ser celebrado. Ahora, quiero que hablemos un poquito sobre Demet Özdemir. Ella es una actriz talentosísima, con una trayectoria impecable. Ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, y ha sabido ganarse el cariño del público con su carisma y su profesionalismo. Su éxito no es casualidad, es el resultado de mucho trabajo duro y dedicación. Después de Erkencikus Pájaro Soñador, Demet ha protagonizado otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara Mi Nombre es Farah, donde ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos. Y cada uno de estos proyectos ha sido un nuevo triunfo en su carrera. Y por supuesto, no podemos olvidar el aspecto visual. Demet es una mujer muy guapa y con un estilo impecable. Siempre luce radiante en las alfombras rojas y en sus redes sociales. Su estilo es elegante, sofisticado y siempre a la moda. La verdad es que Demet Özdemir es un ejemplo de mujer empoderada, que sabe lo que quiere y que lucha por sus sueños. Es una inspiración para muchas mujeres en todo el mundo, y su éxito es más que merecido. Volviendo al mensaje de Can, es importante destacar que en el mundo de las telenovelas turcas, las relaciones entre los actores son muy importantes. El público se involucra emocionalmente con los personajes y, a menudo, también con los actores que los interpretan. Por eso cualquier gesto de amistad o afecto entre ellos genera un gran impacto. En este caso, el mensaje de Can a Demet fue una muestra de respeto y admiración, algo que siempre es bienvenido en la industria. Demostró que a pesar de las posibles diferencias o malentendidos, la amistad y el cariño pueden prevalecer. Y eso es algo que el público aprecia mucho. Además, este tipo de interacciones nos recuerdan que detrás de la pantalla, hay personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. A veces nos olvidamos de eso y solo vemos a los personajes, pero es importante recordar que los actores son seres humanos que también tienen sus propias vidas, sus propios sueños y sus propios desafíos. Ahora, vamos a profundizar un poco en la carrera de Can Yaman, porque también tiene mucho que contarnos. Él es un actor talentoso con una gran presencia en pantalla. Su físico imponente y su carisma natural lo han convertido en uno de los galanes más populares de Turquía. Después de Erkencikus Pájaro Soñador, Can Yaman ha seguido trabajando en proyectos internacionales, lo que ha ampliado su reconocimiento a nivel mundial. Ha protagonizado series como Bay Jail Mr. Rong y Sandokan, donde ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes tipos de roles. Una de las cosas que más admiro de Can Yaman es su dedicación a su trabajo. Es conocido por ser un actor muy profesional, que se prepara a fondo para cada personaje. Se involucra en el proceso creativo y siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Además, Can es un hombre muy comprometido con su imagen pública. Siempre está atento a lo que se dice de él y se preocupa por mantener una buena relación con sus fans. Utiliza sus redes sociales para comunicarse con ellos y siempre responde a sus preguntas y comentarios. El mensaje de Can a Demet, como hemos visto, es una muestra más de su profesionalismo y de su respeto por sus colegas. Es un gesto que demuestra que a pesar de los rumores y especulaciones, él sabe reconocer el talento y el esfuerzo de los demás. En definitiva, tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos actores excepcionales, que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Sus carreras han sido exitosas, y han demostrado su talento en diferentes proyectos. Y el mensaje de Can a Demet es solo una pequeña muestra de la admiración y el respeto que se tienen el uno al otro. Y para concluir este vídeo quiero recapitular los puntos más importantes que hemos visto. Primero analizamos el contexto del mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir, un gesto que generó mucha atención. Segundo, exploramos las implicaciones de este mensaje, que va más allá de una simple felicitación. Tercero, resaltamos la importancia de Demet Özdemir como actriz talentosa y su exitosa carrera. Y finalmente hablamos del gran trabajo de Can Yaman y su impacto en el mundo de las telenovelas. Así que, ¿qué les pareció? ¿Les gustó este análisis? Espero que sí, y que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden que para mí, es un placer compartir con ustedes todas estas novedades y chismes del mundo de las telenovelas turcas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre el mensaje de Can a Demet. ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué significa este gesto? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Siempre estoy preparando contenido interesante y emocionante para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.